Hola, mi nombre es Lauro Zavala, soy doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y voy a presentar una visión panorámica sobre la evolución de los paradigmas que ha tenido la historia de la ciencia ficción en el cine. Y para ello voy a compartir la pantalla y quiero mostrar esta perspectiva ilustrada con algunas películas. La idea central de esta presentación consiste en proponer que hay cuatro paradigmas de la ciencia ficción en la historia del cine. Lo que podemos llamar ciencia ficción clásica, donde interrumpe la normalidad un elemento extraño al universo de los personajes. El segundo paradigma es una primera modernidad, donde hay encuentros de los personajes con el otro. Una segunda modernidad consiste en encuentros con la propia identidad, y la ciencia ficción postmoderna presenta cualquiera de estas formas anteriores, pero con hibridación de géneros cinematográficos, lo que da lugar a remakes de carácter irónico. Voy a mostrar algunos ejemplos de cada uno de estos cuatro paradigmas. En el primero de ellos, al que podemos llamar ciencia ficción clásica, como decía, irrumpe un elemento extraño y que es externo al universo de los personajes. Si empezamos justamente en la segunda mitad del siglo XX, podemos identificar algunas películas importantes de la paranoia de posguerra. Por ejemplo, El día que se detuvo la Tierra, que también ha sido motivo de un remake, o esta película Dem del año 54, en el que, eh, como consecuencia de la bomba atómica y de la guerra nuclear imaginaria, hay un crecimiento extraordinario de las hormigas que atacan a los seres humanos. Como decía, es una forma de paranoia de posguerra. También en este momento surgen de la tradición japonesa monstruos como Godzilla. Aquí vemos la versión del año 54, que también ha sido objeto de varios remakes, incluso de una serie de películas. En el año 57 vemos el increíble hombre menguante, aquí peleando con una araña, o la versión de personaje que se convierte en mosca. Aquí tenemos también la versión del remake. Hay un error en el laboratorio y el científico humano, claro, se convierte en una terrible mosca. Ya en el año 68 tenemos Odisea del Espacio, donde el encuentro con este universo es una alegoría de la trascendencia humana. Y esta película tuvo una secuela que es 2010. En el año 71 tenemos una de las primeras películas importantes sobre pandemias. Es Amenaza Andrómeda, que también fue objeto de un remake varios años después. Al llegar a la segunda forma de estrategia narrativa, es decir, el segundo paradigma, tenemos lo que podríamos llamar una primera forma de modernidad. Se trata de encuentros de los personajes con el otro, con la otra edad, es decir, con personajes o con seres que son completamente distintos a los familiares para los personajes. Por supuesto, en Metrópolis del año 27, esta película de Fritz Lang, hay una alegoría futurista que también es un encuentro de clases, ¿no? De la clase dominante con la clase trabajadora, y que ha sido objeto de numerosos estudios, pero también recientemente se descubrieron fragmentos que no se habían incorporado a la película original. En el año 66, François Truffaut adapta la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel. Y el protagonista es un bombero cuyo trabajo consiste en quemar los libros. Aquí tenemos la versión de Truffaut y recientemente en televisión se hizo un remake.
Ya en el año 68 tenemos la primera película de la serie del Planeta de los Simios, donde esta alegoría política nos muestra simios que tienen, como se puede ver, sobre todo en las versiones más recientes, hay una identidad muy humana en estos simios, lo que de alguna forma también plantea una reflexión de carácter ecocrítico. En el año 73 tenemos Westworld, que podemos traducir como Oestelandia. Es un parque de diversiones donde este robot que estamos viendo aquí eh, tiene una imperfección y uh, sale de control y se convierte en una amenaza para los visitantes a este lugar. Y también recientemente se ha hecho una serie de televisión con la incorporación de la tecnología más actual y que ha sido objeto de un congreso sobre uh, las consecuencias filosóficas que tiene este tipo de narrativa. En el año 73 se hizo Cuando el destino nos alcance. El nombre original es Soylent Green, es decir, una galleta de color verde que se produce al haber una gran sobrepoblación con los cuerpos de las personas. Entonces aquí vemos una especie de parodia, ¿no? Donde se ven estas galletas de color verde y dice, es tan bueno como es humanamente posible, ¿no? De carácter irónico. Incluso se ha hablado de libros de recetas con esta galleta o estos anuncios que anuncian que hay personas reales en cada bocado o que cada persona tiene un sabor diferente um, y así sucesivamente, ¿no? Vean cómo dice aquí en el año 2022 el hambre ya es historia, porque aunque la película fue hecha en los años 70, se anunciaba que en 2022 ya esto sería realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí Disfrute Soylent Green es gente, ¿no? Es 100% un producto orgánico que recicla a las personas. Esto nos lleva a dirigir una mirada a la perspectiva del futuro que se ha hecho en muchas películas de ciencia ficción. Y como se ve en el año 2022, es cuando iba a ocurrir esta distopía de las galletas de color verde. 2 años después, tenemos Las Esposas Perfectas, Stepford Wives, donde estas esposas son perfectas porque son robots, aunque una de ellas descubre lo que ocurre y llama la atención a todas las demás, una versión diferente. En el año 77 tenemos Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que es una alegoría política, pero también una forma de asombro y de encuentro positivo con el otro. En el 78, el primer gran caso de cine de zombies, que se vuelven alegorías precisamente, por ejemplo, de los migrantes en Estados Unidos, como una amenaza a la integridad física y moral de los habitantes originales. En el 79, Alien, que es una alegoría de carácter feminista, donde Ripley, que vemos aquí, es la única sobreviviente que termina por primero seducir y después eliminar al monstruo. En 1984 tenemos la primera parte de Terminator con Arnold Schwarzenegger, que ha sido objeto de reflexión filosófica, cuyo título en este volumen es I'll be back y por lo tanto existo, en alusión, por supuesto, al pensamiento cartesiano. En el 97, Gattaca, cuyo título está formado por las letras del código genético, y en esta película se plantean problemas de bioética y de responsabilidad frente a la manipulación genética. Aquí vemos precisamente, por ejemplo, esta guía para analizar estos problemas de ética y bioética. Y en esta línea encontramos Ex Machina de 2014, donde también hay un encuentro con esta otra edad de la dimensión cyborg, entremezclada con una dimensión
erótica porque se trata de una película de cine negro y ella es una especie de mujer fatal. Bueno, llegamos a la siguiente forma de ciencia ficción, que es la segunda modernidad. Ahora tenemos alegorías del encuentro con uno mismo y con la identidad propia. Y por supuesto, empezamos con Solaris del año 72, en la versión original de Andrei Tarkovsky, donde hay una alegoría del reencuentro con la memoria personal y con el reencuentro con las personas que han desaparecido. Tenemos también un remake donde actúa George Clooney. Y en el año 97 tenemos Contacto, que también al hacer la protagonista un viaje a otra galaxia, en realidad es un reencuentro con su padre, de quien no pudo despedirse porque murió repentinamente. En el año 99 está, por supuesto, Matrix, donde se plantea esta disyuntiva de carácter moral entre la cápsula roja y la azul. La roja implica un peligro, aunque se elige aquí porque significa la aventura posible, entrar a Matrix, mientras que el color azul es la realidad y por lo tanto el mundo más familiar. Sin embargo, esto da lugar a distintos tipos de enfrentamiento fantástico. En 2013 tenemos Ella, Hair, donde el protagonista se enamora de lo que en el fondo es un programa de computación, lo cual lleva a una gran decepción cuando conoce que hay miles de otros usuarios que están igualmente disfrutando de este programa. En 2014, Interestelar es un momento muy importante en la historia de la ciencia ficción porque se trata de la película más cercana a la ciencia real y fue escrita por dos físicos expertos en astronomía. Entonces, es considerada como un referente para aprender astronomía contemporánea. Incluso los mismos autores del guión intervinieron en este libro sobre la ciencia de la película. Son físicos expertos en astronomía. En 2015 tenemos El Rescate, The Martian, donde este personaje descubre todas las habilidades que aprendió y que le permiten sobrevivir en un planeta tan lejano como Marte, donde quedó accidentalmente abandonado y es capaz de crear los recursos para sobrevivir mientras lo rescatan. En 2016, La Llegada es también una alegoría del reencuentro con las emociones propias de la protagonista, al tratar de identificar el lenguaje de esta otra especie. Y por último, tenemos el paradigma de la posmodernidad, donde hay hibridación genérica simultáneamente al empleo de todas las formas anteriores de la ciencia ficción. Esto se inicia en el año 82 con esta película de cine negro, Blade Runner, que tiene todas las características como la mujer fatal, el investigador desencantado, esta proximidad con lo sublime, y es uno de los libros, es una de las películas que han sido más estudiadas en la historia del cine. Aquí tenemos algunos de los más importantes libros escritos sobre esta película. En el año 87, Robocop, que juega con la lógica del thriller. En el año 90, la tercera parte de Volver al Futuro, que tiene el formato de un western. En el año 97, Parque Jurásico, que tiene las estrategias del suspenso, muy próximos a las formas de terror y que se continúan en todas las secuelas. En 2004, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que juega con la comedia romántica, ironizando las convenciones. En 2010, El Origen, Christopher Nolan, que tiene el formato de una persecución policíaca, pero también tiene estos elementos completamente surrealistas y oníricos, incluso son varios niveles de sueño. En 2012, la serie de televisión Black Mirror, que es claramente de terror, de carácter introspectivo, utilizando tecnología contemporánea, y es una forma de paranoia. Cuando todo está completamente propicio para la felicidad, viene una ruptura
por la tecnología y el control social. Y finalmente, podemos hablar de ¿no? Lo que se hace con la tradición romántica en una película como estos dos mundos que están al revés, pero que sin embargo permiten que los personajes se encuentren. En conclusión, la ciencia ficción es parte de la narrativa fantástica y consiste en la elaboración de alegorías sobre la condición humana construidas con elementos de la imaginación científica y tecnológica. En la historia de la ciencia ficción, dentro del cine, es posible identificar cuatro momentos paradigmáticos, es decir, cuatro grandes modelos de narración, que en ocasiones se superponen en un mismo momento histórico. En la ciencia ficción clásica, se narra el momento en el que irrumpe en el universo familiar un elemento desconocido y extraño que exige una explicación racional que con frecuencia no existe. Aquí encontramos toda clase de amenazas provenientes del exterior de los personajes y que estos no pueden controlar. Estas situaciones, como en el cine de terror, amenazan la integridad física y mental o la vida del protagonista. Aquí encontramos elementos extraños como hormigas gigantes, mujeres de 30 metros de altura, un ser humano que se transforma en una mosca o seres extraños que provienen de otros mundos. Por su parte, en la ciencia ficción moderna hay dos paradigmas, la primera modernidad y la segunda modernidad. En la primera modernidad, los personajes se enfrentan a distintas formas de la otredad. Aquí el otro puede ser alguien que lee libros, como en Fahrenheit 451, alguien que pertenece a otra clase social, como en Metrópolis, simios que se comportan como seres humanos, en el planeta de los simios, robots que pierden el control y se convierten en una amenaza para la vida de las personas, en Oestelandia, una élite gobernante que se enfrenta a la crisis de sobrepoblación utilizando los cadáveres humanos para convertirlos en galletas cuando el destino nos alcance, seres de otras galaxias con las mejores intenciones, en encuentros cercanos del tercer tipo, muertos vivientes que amenazan la vida de las personas, en usurpadores de cuerpos, un monstruo al que se enfrenta la determinación femenina, en Alien, forajidos rebeldes que pretenden controlar un mundo post-apocalíptico, en Mad Max, o un cyborg que se enfrenta a otro que amenaza a quienes viajan al futuro, en Terminator, y muchas otras formas de otra edad. En la segunda modernidad, la experiencia de lo extraño lleva al personaje protagonista a reconciliarse con una dimensión específica de su propia memoria. Aquí encontramos viajes a otras galaxias o la comunicación con seres de otros mundos para recuperar la memoria más íntima sobre los seres queridos que se han ido. Esto lo encontramos en Solaris, Contacto, Interestelar o La Llegada. Por último, en la ciencia ficción postmoderna pueden existir cualquiera de estas variantes, pero siempre hibridándose con algún género de cine clásico, que puede ser cine negro, como en Blade Runner o Ex Machina, western, como en Volver al Futuro 3, thriller, como Robocop, suspenso, como Parque Jurásico, o comedia romántica, como en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos y Ella. Así, los paradigmas de la ciencia ficción se condensan en el siglo XXI y recuperan de manera irónica la tradición de la ciencia ficción que fue construida a lo largo del siglo XX y persisten en la memoria del espectador como alegorías de una vida distinta de la cotidiana, pero siempre posible en el imaginario colectivo. Bueno, pues muchas gracias.